El video muestra cómo calcular la media aritmética y tenemos un ejemplo. Encuentre la media de las edades de los estudiantes. Bien, tenemos las edades entre 13 y 16 años y la frecuencia que nos da es la cantidad de datos. Entre las edades de 13 años hay 6 estudiantes, entre la edad de 14 hay 15, entre la edad de 15 años hay 8 estudiantes y entre la edad de 16 hay 3 estudiantes, haciendo un total de 32, el cual 32 lo represento con la letra N. N es igual a 32. Ahora, ¿qué fórmula vamos a ocupar para calcular la media? Es la siguiente. La sumatoria de la multiplicación, la sumatoria de los productos de la multiplicación entre X1 por F1. ¿Quién es X? Las edades. El primer dato que se le da en la tabla. Y F, por supuesto, la frecuencia. Entonces vamos a multiplicar, agregamos una casilla más a la tabla donde indica la multiplicación de X por F. Y decimos 13 por 6, 78, 14 por 15, 210, 15 por 8, 120, 16 por 3, 48. Y después sumamos los resultados de las multiplicaciones. 78 más 210 más 120 más 48 hace un total de 456. Esta respuesta de la sumatoria, como muestra este símbolo, significa sumatoria. Lo vamos a dividir entre n. ¿Quién es n? El total de las frecuencias. Y decimos 456 entre 32. 456 entre 32 nos da 14.25. Entonces el promedio de la media de los estudiantes está entre las edades de 14.25 años. Ahora, en el ejemplo número 2, si observamos la tabla, a diferencia del anterior, está por agrupación de datos. Por agrupación de datos lo hacemos por clase. A esta casilla se le llama clase. Calcular el salario promedio de los 50 trabajadores de una empresa constructora utilizando los datos de la tabla. Por lo general, siempre se le va a dar esos dos datos en la tabla. En esta ocasión yo ya la tengo completa la tabla, pero siempre que se le entrega un ejercicio, se entrega con esos dos datos, con la clase y con la F, que es la frecuencia. En la clase están ubicados de esta manera. Entre 6.000 y 8.000 salarios hay 7. Entre 8.000 y 10.000 salarios hay 12. Entre 10.000 y 12.000 salarios hay 18. Y entre 12.000 y 14.000, 13. Sumamos la frecuencia y N hace un total de 50. Al sumar 7 más 12 más 18 más 13 nos da 50. Y recuerden, 50 lo vamos a representar el total de la frecuencia siempre con la letra N. ¿Por qué? Porque lo necesitamos en la fórmula. La fórmula para calcular la medida por agrupación de datos es la siguiente. Esta X con este guioncito aquí significa media. Media aritmética es igual a la sumatoria del punto medio por la frecuencia entre n, es decir que primero vamos a multiplicar el punto medio por la frecuencia y la sumatoria de estos productos lo dividimos entre n. Es parecido al ejercicio anterior, pero en el ejercicio anterior, como no habían clases, entonces multiplicábamos directamente y los resultados de la multiplicación los sumamos y a eso se refiere la sumatoria. Lo mismo vamos a hacer aquí, solo que lo vamos a trabajar con el punto medio. En clases anteriores ya se les explicó cómo calcular el punto medio. Igual, aquí solo se les va a entregar esas dos casillas y ustedes van a agregarle la columna del punto medio y la columna de la multiplicación de punto medio por la frecuencia. ¿Cómo calculamos el punto medio? Es lo primero que debemos hacer, llenar esta columna de una en una. ¿Cómo lo calculamos? Para calcularlo, vamos a tomar la primera clase que es entre 6.000 y 8.000 salarios. Vamos a tomar la primera. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sumar, dice la fórmula para calcular el punto medio, que vamos a sumar
ambas clases entre 6.000 y 8.000. Lo vamos a sumar 6.000 más 8.000 y la respuesta la dividimos entre 2. Y decimos que 6.000 más 8.000 entre 2 es igual a 7.000. Entonces llenamos nuestro primer dato de punto medio, 7.000. 6.000 más 8.000 y lo divido entre 2 me da 7.000. 8.000 más 10.000 es igual a 18.000, ¿verdad? 18.000 lo divido entre 2 y me va a dar a 9.000 y ese va a ser mi punto medio de esta clase. Ahora, el punto medio de la clase entre 10.000 y 12.000 es, vamos a sumar 10.000 más 12.000 y lo dividimos entre 2, da 11.000. El punto medio de la siguiente clase decimos 12.000 más 14.000 y lo dividimos entre 2. Nos da un total de 13.000. Bueno, ya calculamos el punto medio de cada una de las clases. Ahora lo siguiente es calcular la multiplicación de punto medio por F. Vamos a multiplicar F por punto medio. Y como primero calculamos el punto medio, ahora vamos a hacer la multiplicación. 7 por 7.000 es 49.000. 12 por 9.000, 108.000. 18 por 11.000 es 198.000. 13 por 13.000, 169.000. Después sumo 49.000 más 108.000 más 198.000 más 169.000, haciendo un total de 524.000. Cuando ya tengo el total de las multiplicaciones, entonces voy a sustituirlo en la fórmula. Le digo la sumatoria del punto medio por la frecuencia. Ya lo multipliqué y la sumatoria es 524.000. Lo voy a dividir entre n, que n es 50. 524.000 entre 50 me da 10.480. Entonces esta sería el total de la media aritmética de esta columna. Entonces el salario promedio es de 10.480 lempiras.